noches. La Alianza Federalista, integrada por 9 gobernadores del país, firmaron una carta solicitando la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, el encargado del tema del coronavirus, Hugo López-Gatell, porque consideran que ha tenido un mal manejo de esta pandemia del COVID-19 y por querer detener la economía de los estados, colocando el semáforo epidemiológico en rojo. Los mandatarios que señalan mentiras y contradicciones del funcionario son de los estados de Aguascalientes, Coahuila, Durango, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas. Por su parte, senadores y diputados de Morena salieron a la defensa de López-Gatell, acusando a los gobernadores de hacer politiquería en lugar de gobernar. Para debatir este tema, si se debe de ir o no López-Gatell, saludo vía remota a los integrantes de la mesa de los Tovarich de los martes. Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Leo, buenas noches, camaradas. Carlos Bravo. Carlos, muy buenas noches. Hola Leo, buenas noches, camaradas. Y Gibran Ramírez. Gibran, muy buenas noches. Buenas noches a todos, Leo. Pues empecemos contigo, Gibran. ¿Se debe ir o no López-Gatell? Yo creo que claramente no, y que ni siquiera los gobernadores que lo pidieron así lo creen de verdad. Esto es nada más grilla electoral. Los gobernadores han aprovechado la pandemia para profundizar su poder territorial, beneficiándose de aportaciones federales. Prácticamente el 100% de la expansión hospitalaria ha estado financiada por la federación y, sin embargo, las autoridades sanitarias son los secretarios de salud de cada estado los que deben de proveer información, los que deben finalmente coordinarse con el subsecretario López-Gatell para determinar qué es lo que se va a hacer. Sin embargo, esto no funciona así y se mete la grilla. Digo que es grilla por varias cosas. Primero, porque no exponen elementos técnicos en su carta, pero después porque no utilizan las instancias de la República para realizar estos reclamos. En la CONAGO nunca se han puesto así porque saben que hay cosas en juego. Es decir, se trata más bien de un desplante discursivo que es poco sólido. Se bajaron inmediatamente no solamente el gobernador Corral, sino el gobernador Domínguez, y creo que hay un componente muy importante de defensa de intereses creados. Les ha molestado mucho que el subsecretario López-Gatell enfrente a las empresas de alimentos chatarra. En nuestro país algunos en el PAN y en el PRI defendieron abiertamente a estos causantes de una de las determinantes fundamentales del número de muertes en México por la pandemia, es decir, a los responsables de la obesidad, los defendieron abiertamente. Y por otro lado, creo que es en defensa de la corrupción también. De acuerdo con una investigación de Julia Blandienes, el 93% del sobreprecio de los medicamentos se explica por corrupción en los estados, y esto representa el 44% del valor de la canasta de medicamentos. Esto recibe un duro golpe con la reforma a la ley de adquisiciones que acaba de transitar. Ahora, Gibran, todos estos argumentos que nos das, no tienen nada que ver con el manejo de la pandemia en sí. Sí, y lo que dicen los gobernadores no tiene nada que ver con el manejo de la pandemia. Están reclamando algo que les corresponde como autoridades sanitarias a su propio orden de gobierno. Es decir, en realidad no hay una explicación técnica, no hay un debate en ese nivel, sino que lo que hay es pura grilla. Creo que lo que intentan esconder algunos gobernadores, y particularmente el de Jalisco, el de Tamaulipas y otros varios como Guanajuato, es que han endeudado a sus estados y han tenido un manejo muy errático ellos mismos de la pandemia. Han abierto y cerrado a capricho, han puesto a la gente en riesgo, pero siempre quieren encontrar un culpable afuera. Paula Sofía, ¿se debe de ir o no Hugo López-Gatell? Bueno, ahí yo articularía, primero, no, me parece que no se debería de ir, por una cuestión muy sencilla en principio. ¿Qué es lo que cambiaría si se va Gatell? O sea, creo que aquí en realidad yo le tengo que reconocer a estos gobernadores de oposición
la imposibilidad absoluta de hacer un argumento de política sofisticado. O sea, es la cosa, me parece que pedir la renuncia de un funcionario es de las cosas más simplonas que puede uno pedir. O sea, sí se me hace petición nivel Twitter, no petición nivel gobernador de un estado de la República. O sea, creo que me parece que honestamente si vamos, o sea, a mí me parece que en general lo que ha hecho López-Gatell en la pandemia, para lo que tenemos, para los recursos que se le dieron, para el estado en el que se encontraba el sistema de salud, etcétera, ha sido fantástico. Pero además, creo que si hay cosas que criticar, uno, no están tanto en el manejo sanitario de la pandemia, de la que es responsable Gatell, está en el apoyo económico, que es lo que ha faltado para que esa estrategia funcione mejor. Y dos, no cambia con que se vaya él. Es, ok, les hacen caso, se va mañana. ¿Quién va a llegar? ¿El doctor Alomia? ¿Quién va a llegar? ¿Alguien más a seguir la misma estrategia? O sea, a mí sí me impresiona. Pero entonces habría que cambiar la estrategia. Pues ¿Ese es tu punto más que a López-Gatell? Si van a hacer una crítica de que algo no está funcionando, y es muy chistoso porque tú lees la carta y primero dicen, no hubo una buena estrategia de contención. Y es, pues sí, o sea, podemos hablar bien de si hay o no una buena estrategia de contención, pero ahí hay dos puntos. Uno, coincido con Gibran en que era un tema de corresponsabilidad. Y es un tema de corresponsabilidad porque ellos son autoridades en materia sanitaria, pero además porque cada entidad federativa iba a responder diferente al tema de la pandemia, porque no es lo mismo la cantidad de gente que hay en Nayarit que la cantidad de gente que hay en Monterrey. Ahora, yo vi y seguramente a lo mejor ustedes lo vieron, yo vi un video del gobernador Alfaro de Jalisco, en donde él presentaba todas las variables, la ocupación de camas, los contagios, las muertes, etcétera, y en todos le iba bien a Jalisco, y sin embargo, la Secretaría de Salud, Federal lo ha puesto en rojo, y otros estados que están peor que Jalisco los han puesto en naranja. Ese era el reclamo del gobernador Alfaro. Y así, en el mismo caso, el propio Gatell le reclamó a la jefa del gobierno que siguiera manteniendo el semáforo naranja porque él sentía que tenía que estar en otro lado. Rojo. O sea, esas son, pues es que creo que esas son cosas que se tienen que ir manejando. Cada entidad federativa hace un buen o mal manejo. O sea, uno de los casos más claros es Alfaro. Alfaro encerró a la gente 15 días antes, Alfaro pidió dinero, Alfaro no sé qué, y no podemos decir que su estrategia particular le haya salido mucho mejor. Bueno, por las gráficas que presentó, sí. Y lo increíble es que esté el semáforo en rojo en Jalisco. Pero bueno, te toca a ti. Alfaro utiliza estadísticas según le conviene. Primero la Universidad de Guadalajara, después la desconoció y ahora está haciendo un revoltijo. A ver, te va Carlos, porque ya te veo muy ansioso. ¿Se debe de ir o no López-Gatell? No, mira, yo creo que la solicitud de renuncia que hicieron los gobernadores no es el problema, es solamente un síntoma. Ojalá ese fuera el problema. Honestamente, yo no estoy seguro de que sea una buena idea que se vaya Hugo López-Gatell en este momento. No porque crea que lo ha hecho bien, sino porque cambiar de jinete a la mitad de la carrera o cambiar de capitán del barco a la mitad de la tormenta difícilmente augura que las cosas vayan a mejorar. No, además, no estoy de acuerdo contigo. Como dolorosa, Carlos, bueno, déjame acabar mi argumento. O sea, yo creo que como dolorosamente nos ha enseñado la experiencia reciente, las cosas siempre pueden empeorar. Mira, como decía, yo creo que la solicitud de renuncia es un síntoma de un problema más amplio, que es un proceso de toma de decisiones muy errático y opaco, mucha descoordinación e improvisación en todos los niveles, una comunicación muy poco consistente, falta de transparencia, una creciente pérdida de credibilidad y sobre todo, y lo más importante, resultados muy adversos. Te voy a dar nada más un ejemplo. El 23 de abril, el subsecretario López-Gatell dijo que estimaban que habría entre 6,000 y 8,000 muertos. El 4 de junio dijo, bueno, que un escenario más plausible, habiendo visto la evolución de la pandemia, sería entre 30 y 35,000. Ese mismo día dijo que un escenario catastrófico serían 60,000.
Ahorita ya estamos rayando las 50,000 y no parece, ni siquiera está doblando la curva. Entonces yo creo que la solicitud de renuncia es expresión de un problema mucho más amplio que tiene que ver con las políticas adoptadas para responder a la pandemia y con la comunicación que ha habido. De por sí, el papel que estaba de alguna manera llamado a desempeñar López-Gatell era dificilísimo. Por un lado era el científico de la Secretaría de Salud, por el otro era el vocero del gobierno en el tema de la pandemia y por el otro es claramente un subordinado que tiene que cuidarle las espaldas al presidente López Obrador. Hacer las tres cosas al mismo tiempo de por sí ya era muy difícil. Pero a ver, Carlos. Además de eso, López-Gatell no se ha ayudado y se ha dedicado a meterse el pie solito, mejor dicho, a meterse la lengua, porque dice una cosa, luego dice la otra, dice que no dijo lo que dijo, y en una situación como esta, lo más importante para una figura como la que está, para un papel como el que desempeña López-Gatell, es la credibilidad. A eso quería preguntarte, porque yo estoy de acuerdo que la credibilidad es fundamental en el papel que está jugando Hugo López-Gatell, pero tú dices, ya no tiene credibilidad, entonces ¿para qué mantenerlo? ¿Para qué mantenerlo? Bueno, en primer lugar, habría que ver a quién ponen en su lugar. Bueno, tampoco puedes poner algo peor o algo mejor. Yo espero que pongan algo mejor. Mejor discutamos con las opciones sobre la mesa y no a ciegas, ¿no? Para empezar, digo. Y en segundo lugar, mira, además, conociendo cómo opera este gobierno, me parece que desde luego que no va a renunciar y el presidente menos lo va a quitar si los gobernadores de oposición están pidiendo su renuncia. Para mí lo importante sería en todo caso corregir, admitir déficits, errores, incapacidades y corregir la estrategia. Todavía va para largo. O sea, alguien podrá decir, es demasiado tarde. Sí, es tarde, pero para lo que falta, no es tarde para corregir. A ver, yo soy de la idea, y así lo he escrito y lo sigo defendiendo, de que deja mucho que desear la estrategia del gobierno en el tema de la pandemia. De hecho, la he caracterizado como un fracaso. Y creo que lo que dice Carlos es correcto. O sea, al final, detrás de la renuncia o no de López-Gatell, está el cuestionamiento de la estrategia del gobierno con respecto a la pandemia. ¿Qué opinas tú, Gibran, al respecto sobre la estrategia? Yo creo que la estrategia ha sido correcta, y su ejecución también, es decir, se ha logrado mantener a raya la ocupación hospitalaria, que se ha dicho desde el principio con toda claridad que era lo que se esperaba, que el sistema de salud pudiera procesar, pudiera atender a toda la gente, toda la demanda que iba a surgir a raíz de la pandemia. La mayoría de los casos de muerte pueden explicarse por variables estructurales y creo que aquí es muy útil hacer comparación de los países que conjuntan, y esto lo he dicho varias veces, dos variables en una situación tan desastrosa como la nuestra, como la incidencia de obesidad y la informalidad laboral que impide que la gente se quede en su casa aunque se le pida. A México le ha ido bien. Seguimos siendo el país número 13 en número de defunciones por cada 100,000 habitantes y lo hemos hecho mucho mejor que países que tienen sistemas de salud mucho más consolidados. Menciono a Suecia y España solo por ejemplo, pero están Estados Unidos, está Italia, Bélgica, Reino Unido, desde luego, a los que les ha ido realmente muy mal y con cabezas médicas muy reputadas también. Creo que culpar a el gobierno y al nivel, digamos, de la política pública, de algo que tiene su causa más bien en variables estructurales, implica darle una capacidad casi mágica al gobierno de la República para revertir en unos cuantos meses toda la desgracia del sistema sanitario acumulada en las últimas décadas. El sistema estaba en ruinas, y en ese sentido ha sido una hazaña la expansión hospitalaria y el incremento de la capacidad, por ejemplo, en las unidades de cuidados intensivos, que son además capacidades que se van a quedar instaladas en México y que nos van a permitir movernos de la pésima calificación que teníamos en el sistema sanitario. Ahora, creo que también la pandemia ha funcionado para esconder otros problemas estructurales. Por ejemplo, el INSABI se estaba apenas creando
con una fuerte inercia del seguro popular, y creo que es hora, y que nos lo ha demostrado la pandemia y la gestión de los gobernadores que el presidente esperaba que fuera de buena fe, tiene que replantearse. No es un diseño institucional para dar acceso a la salud a todos los mexicanos. Eso tendrá que hacerse, creo, desde el IMSS, así como la mayor parte de la reconversión hospitalaria fue desde el IMSS también. A ver, Paula Sofía, la estrategia. ¿Cuál es tu evaluación de la estrategia? Yo también tengo que aclarar que he dicho que si el objetivo era la no saturación de los hospitales, ha sido un éxito, pero ojo, tenemos el número de contagios, el número de muertos y algo muy importante, que es por qué no se siguen las recomendaciones de hacer pruebas, de hacer rastreos y sobre todo el del cubrebocas. Yo creo que en este caso coincido, o sea, creo que centraron el modelo en decir no se debe de saturar el sistema hospitalario, y en eso sí podemos decir que nos ha ido muy bien, y tampoco tenemos parques convertidos en fosas comunes. O sea, creo que en eso hemos estado bastante, hemos sabido controlar bien ese asunto. Ahora, creo que la estrategia sí tiene áreas de oportunidad. Si lo vemos en 3 puntos, coincido con Carlos en que el tema de comunicación de la estrategia ha sido, yo me parece que es la pata más floja de todas. O sea, fueron tajantes para dar información, no supieron hacer manejo de la incertidumbre, estas mismas cosas del pico de la pandemia que nunca llega y sí llega, y también eso, la descoordinación incluso entre las propias autoridades en los mensajes. O sea, creo que esa es la parte que más mal ha salido. Ahora, yo de verdad, otra vez, creo que la parte que generó que no funcionara tan bien y que hoy tuviéramos esta cantidad estúpida y horrible de muertos es la parte económica. Si uno no tomaba en consideración que la gente iba a tener que salir a trabajar por necesidad, se iba a mover por necesidad, que no íbamos a poder hacer ni una cuarentena, bueno, no íbamos a podernos quedar encerrados 15 días con apoyos, pues era casi evidente saber que nunca íbamos a poder controlar verdaderamente el bicho, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que eso, y por último, el tema de salud, yo creo que sí ha habido errores, o sea, el tema de haberse aferrado con el cubrebocas o el tema de no haber querido hacer todas las pruebas, pero ninguno de los errores cometidos en el tema específico de salud me parece que explica el fracaso que estamos viendo en la contención de la pandemia. Bueno, es que la pandemia sigue, ese es el tema, ¿no? No ha dado la vuelta y ya casi se lo toman a chunga, Carlos, al doctor López-Gatell con esta cuestión del pico, de cuándo va a llegar el pico y el pico. Ya cuando empiezas a hacer memes en las redes, es que tu credibilidad realmente está por los suelos, man. No, bueno, y ojalá fueran nada más los memes. La verdad es que no sé cuántas veces ha anunciado que ya estamos llegando al pico. Sí. ¿Cuántas veces el propio presidente ha dicho que lo peor ya pasó cuando la curva sigue ascendiendo? O sea, yo creo que la ocupación hospitalaria es una variable, pero hay un momento en el que si te casas demasiado con esa variable, llegas al absurdo de que sea más importante que haya suficientes camas, cuando de pronto lo que escuchamos es que no hay suficientes ataúdes o que no hay capacidad burocrática para llevar las cuentas al día. A mí me importa mucho recuperar lo que decía ahorita Paula, respecto también a la falta de una política pública o un programa mucho más ambicioso para ayudar al pueblo a obedecer las indicaciones. O sea, realmente, y esto recuerdo muy bien que lo hablamos en su momento, las ayudas, los apoyos que ha dado el gobierno han sido absolutamente insuficientes, no solamente para ayudar a las personas, para apoyar a las empresas, para tratar de mitigar el impacto económico. Y ahorita que decían esto de que ha fallado la contención, pues no es que haya fallado la contención, es que no hubo medidas de contención. Desde el principio, en una de las pocas cosas en las que la comunicación de la respuesta ha sido consistente, es que en México se apostó por un modelo de mitigación, no de contención. Y me parece, yo sí quiero hacer un contraargumento respecto a lo de las causas estructurales, porque yo creo que el tema de las comorbilidades, el tema de la pobreza y la desigualdad, o el tema de los problemas con el sistema de salud no son nuevos. Esos son problemas que conocemos que hay en México desde hace mucho tiempo
Y sin embargo, cuando empezó la pandemia, incluso antes de que empezara, el mensaje del gobierno fue que estábamos preparados desde enero, que todo estaba listo, que todo estaba bajo control. Entonces, ¿por qué ha sido necesario tener un puente aéreo con China, pedirle ventiladores a Trump? ¿Por qué de pronto, de la nada, se empezó a hacer este argumento de las comorbilidades, la pobreza, la desigualdad y los problemas del sistema de salud? Eso lo sabíamos desde antes. Nada de eso es nuevo. Lo sabemos desde hace mucho tiempo atrás, pero nada de eso se advirtió al principio, cuando irresponsablemente se vendió un escenario muy color de rosa. Yo creo que en efecto hay que decir que esto es un tema muy complejo, que no admite soluciones simples, pero al mismo tiempo decir que los primeros responsables en simplificar la gravedad de la amenaza fueron las propias autoridades. Bueno, tenemos una última ronda de conclusiones de un tema, me parece muy importante, que más allá de la renuncia o no de López-Gatell, está en cuestionamiento, o estamos cuestionando la estrategia del gobierno en el tema de la pandemia del COVID-19. ¿Qué concluimos, Gibran? Yo creo que no son incompatibles la preparación previa del gobierno. Por ejemplo, un puente aéreo con China no se gestiona en un fin de semana. No sé por qué piensan que eso es una improvisación. Y las causas estructurales. Ya sabíamos que había desigualdad, informalidad, etcétera, etcétera. Es algo que difícilmente se pudo revertir en los países subdesarrollados durante todo el siglo XX. Entonces, pedir que ese elemento estructural de nuestro sistema económico se reparara con motivo de la pandemia o se suplieran sus deficiencias es por lo menos ingenuo, y creo que a final de cuentas decir que ya lo sabíamos y que por eso una preparación habría implicado remediarlo son puras ganas de desacreditar a un gobierno y no de discutir seriamente. Creo que el gobierno de la República hizo una elección. En materia de política pública se tiene que fijar un objetivo, en este caso una variable que fue la ocupación hospitalaria. Desde luego que hay otras cosas que tomar en cuenta en cómo se ha administrado, y esto siempre es muy crudo de decir, cómo se ha administrado la muerte. Creo que en ninguna de las dos cosas hemos llegado a extremos tan terribles como los que hemos visto en televisión en países desarrollados como Estados Unidos o en países menos desarrollados como Ecuador. Desgraciadamente, las condiciones del país no han permitido que tengamos un mejor desempeño, pero aún así estamos por delante en eso que varios países desarrollados que tenían mejores condiciones estructurales. Muy bien. Eso creo que no hay que echarlo en saco roto, y buena parte del éxito en esa estrategia, que se puede discutir si fue una elección correcta o no lo fue, se lo debemos al doctor López-Gatell y desde luego al secretario de Salud. Muy bien. Paula Sofía, ¿qué concluimos con este tema? Bueno, yo creo que lo primero sería decir, ya nos dimos cuenta, estamos preparados para un maratón, nos acabamos de dar cuenta que esto es un ultramaratón de 120 kilómetros. O sea, creo que todos decíamos, en 3 meses se va a acabar, y ya nos dimos cuenta que pues vamos para muchísimo más de lo que habíamos pensado en tiempo, ¿no? Y entonces hay que empezar a repensar, o sea, es un buen momento también para repensar, porque pues ahí sí, como dice Carlos, esto no se va a acabar pronto. Entonces es un buen momento para repensar si las medidas de mitigación que decidimos tomar al principio alcanzan, porque también no solo la pandemia va a dejar un montón de muertos que ya está dejando, también va a dejar un desastre económico, una escalada en términos de violencia, y también tenemos que empezar a pensar en todo eso, o sea, en cómo vamos a hacer el reinicio de cuando esto se acabe, ¿no? Y creo que estamos aún en un buen momento. También ya nos dimos cuenta que pues ya sabemos más del bicho de lo que sabíamos al principio, ¿no? O por lo menos que sabemos menos de lo que pensamos. Uh-huh. Entonces creo que todas esas cosas sirven para replantear una estrategia, porque yo creo que de aquí a diciembre esto va a seguir así. Pues sí, y parte de este debate es por eso, porque pues aquí seguimos, ¿no? Y en algún momento de abril el doctor López-Gatell dijo que se iba a acabar la pandemia el 15 de junio. Y bueno, pues acá estamos ya en agosto y sigue creciendo. Esa es parte, digamos, de la frustración que existe, ¿no? De que esto va para largo, Carlos.
Sí, bueno, mira, yo creo que en efecto, como dices, hay un problema de decir cosas y luego desdecirse o decir que nunca dijiste lo que dijiste, o que cuando pasan cosas que no habías dicho, dices que siempre las habías dicho. En fin, creo que ahí hay un problema muy grande y que en buena medida el doctor López-Gatell ha quedado exhibido con alguien que, como te dice una cosa, te dice la otra. Yo creo que el tema del puente aéreo es un buen ejemplo. Ese puente aéreo que tan importante ha sido, los 26 aviones que van de China, no hubiera sido necesario si hubiéramos estado tan preparados como se dijo que estábamos, ¿no? Y en efecto, a lo mejor estamos mejor en términos de capacidad hospitalaria, de muertes o de contagio por millón de habitantes, que países que están, digamos, con mayores niveles de desarrollo, pero también es cierto que estamos peor que varios países con peores niveles de desarrollo que México, ¿no? Con países incluso que tienen poblaciones más grandes, tenemos índices de contagio por millón o de muertes por millón más altos. En general, para mí, la cuestión sería, o lo que yo diría, es que hace falta coordinación. Para volver al tema de los gobernadores, que fue donde empezamos, hay un ejemplo paradigmático de esto, que es Argentina, otro país con un sistema federal más o menos similar al mexicano. Y allá, a pesar de la polarización, de la llamada grieta, el presidente Fernández fue capaz de sentarse con los gobernadores de su partido y de su oposición y hacer un frente común. Eso ha hecho falta en México. También ha hecho falta entender el papel de los medios de comunicación. López-Gatell no se ha cansado de pelearse, de incluso decir que los medios internacionales conspiraban en su contra con información imprecisa o falsa, que con el tiempo se ha mostrado como cierta y que ahora es ya la propia versión que maneja el gobierno. Yo creo que no estamos tarde, como decía, de reconocer errores, de asumir una actitud menos de infalibilidad, que es absolutamente contraria a la modestia propia de los científicos. Yo creo que no ha pasado lo peor. Y en efecto, digamos, si van a pedir la renuncia de López-Gatell, creo que había que pedirla completo y decir quién quieren que lo sustituya en este momento. De lo contrario, la verdad es que es una petición, como digo, que solamente expresa un malestar, pero no propone realmente una solución. Muy bien, pues muchas gracias, colegas, camaradas, compañeros. Ahí está, miren, la música que nos pone el productor para despedir a esta mesa de los Tovarich. Gracias, Gibran. Gracias, Paula. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Gracias, Leo. Buenas noches. Vamos a una pausa y regresamos con Gonzalo Monroy para hablar de las pérdidas de Pemex. Pemex se está convirtiendo en un hoyo negro. Vamos a ver de qué tamaño. Regresamos.